Buenos días, ¿me escuchas, señorita Astrid? Hola, profe, sí lo escucho. Ya llegó también Carlita, Carlton, ya van llegando todos. Jorge ya está aquí, bienvenido. Profe. Dígame. Buenos días. Hola, buenos días. Profe. Muy buenos días. Entonces ya no tuvieron dificultades para poder visualizar, descargar y después volver a subir contestada su actividad de la segunda asignación. Yo no. Quedaron algunas cuestiones allí un poco, más bien estaban incorrectas con respecto a las 5 características que les estaban indicando ahí en su actividad de los cordados. De hecho, si hicieron su cuestionario, en teoría ya deberían de saberlas. Precisamente son las mismas, las que se les preguntó en el cuestionario y las que están aquí también en la asignación. Es importante, digo, es obvio, no creo que sea necesario recalcarlo, pero son preguntas de examen. Tengo todavía 3 equipos pendientes de que me entreguen sus respectivas cuestiones, las 6 preguntas que habíamos acordado. Nada más me las han entregado los de vertebrados y las de los ecosistemas marinos. Y todavía tenemos pendientes todas las demás. Las de las plantas, evolución de los invertebrados, bueno, la de las extinciones masivas. Y creo que ya son todos. 3, sí, porque eran 5 en total. Entonces ahí les encargo por favor que me lo manden o escríbanlo postéenlo en Google Classroom, porque esos también van a ser reactivos para su respectivo examen parcial. Bueno, ya están llegando casi todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, Daniela, aquí está Daniela Torres. Dani, ¿sí me escuchas? Sí. Perfecto. Mira, estaba considerando, porque bueno, estaba revisando su presentación de extinciones masivas, como pues quedamos pendientes con este tema. Estaba considerando si le parece que lo expliquen aquí para todos nosotros, como si fuese, pues de hecho es una conferencia, una reunión, como si fuese, pues como un congreso, ¿no? En el que todos nosotros estamos aquí haciendo uso de nuestro tiempo para poderlas escuchar. La verdad, sí me gustó su presentación, está bien elaborada y pues sí me gustaría que también nos las explicaran. Digo, así como ustedes lo habían planeado para todos y cada uno de nosotros. Entonces, vamos a esperar a ver si sus compañeros se terminan por conectar. Miren, les comparto la pantallita. ¿Pero sería en esta clase? Sí, digo, no creo que se tarden más de 15 minutos. Digo, porque todas las presentaciones, todas las diapositivas se ven concisas, la información está muy bien sintetizada. Miren, vamos a Con cuidado. compartir pantalla. Ahí está. Esta es su presentación. Y digo, está bien. Me gustó mucho porque está fluido en cuanto a la información. No estamos todo repleto de texto. Y pues está... Digo, sí se tomaron el tiempo para desarrollarla y pues yo creo que sería justo, como todos los demás compañeros que tuvieron la oportunidad de presentar sus temas, que ustedes también lo puedan hacer. Sí, claro. Ok. Bueno, usted ya está aquí, que de hecho es la primera. Falta que salga Ariana, Ileana, ¿A qué hora se Vianet, empezó, profe? Bruno. A las 11, bienvenida, muy buenos días, señorita Cassandra. 2 minutos de más, nadie empieza tan puntual. De hecho, me mandaron un... ¿Qué onda? Buenos días. Me mandaron un correo, José Albino, que ya estaba tocando la puerta de que abriera para la sesión. Caray, fui yo. Ah, desgraciado. Pues así me llegó el correo. Dígame, ¿qué estaba comentando? No, yo ya, póngame asistencia, por favor, soy Paola. La señorita Contreras. Profe. Yo también ya estoy aquí. Estoy en Bueno, vamos a nombrar Muy lista en 2 ocasiones, ahorita de los que ya se conectaron para respetar su puntualidad. A ver, entonces, ¿Gonzalo está? Esto va para Fer. No, no está. Sí, eso estoy. Sí Sí está. está Gonzalo. Ajá. ¿Ariadna está presente? ¿Ariadna? No. Profe, ¿por qué está nombrando lista ya? Porque vamos a nombrar 2 veces para ustedes que acaban de ingresar y para respetar su puntualidad. Punto, profe, punto. Alejandro. ¿Alejandro está? ¿Diego? Todavía no se conecta. Cartón. Señalarlo aquí para que luego sea más sencillo.
¿Me ya me nombró, profe? No, Jonathan ya lo había visto. Carlton también ya me saludó. Cassandra aquí está. Vianet no se ha conectado. No. Entonces vamos a señalarlo aquí. Déjenme les comparto, creo que no están viendo esa pantalla. Y compartir aquí. Profesor, Dígame. de lo que nos encargó para hoy, ¿qué quisiéramos nada más? Es la segunda El asignación Ujú. y lo de Es que Luca. no lo Ya- estoy entendiendo muy bien porque creo, ya lo tengo medio hecho, pero no estoy segura si es eso. Álvaro, aquí está usted. Profe, le estoy hablando. Sí, sí la escuché. De hecho, nada más déjeme terminar aquí de nombrar lista y aclaramos todas Me esas estoy dudas. ignorando. Claro que no. Yo también tengo una duda respecto a la tarea, profe. Ok, rapidísimo, nada más. Entonces, ¿Alan no ha llegado? No. Vamos a señalarlo aquí. La segunda asignación se ve horrible, el archivo que mandó. No, bueno, adjunto. pero acuérdense, les envié un correo. Si no lo revisaron, pues ahí falta por su responsabilidad. Les envié el ¿Correo? documento por correo, así es. Ya el documento. Déjame reviso. Ya ven. Entonces, Astrid, ¿estás enferma? Eric, ¿se conectó? Sí, aquí. Perfecto. Natalia. No está. Sí está, perfecto. Carla está conectada, sí, fue la de las primeras. Profe, ya estamos lista. No, en eso estoy. Ya llegó Diego, qué bueno. A ver, lo señalé por aquí. Está. Vamos a poner Astrid, ¿estás enferma o qué? Natalia, aquí está. Carlita, ya está. Bruno, Ah, Bruno ok. está Se ve conectado. igual, profe. Un chingo de morro. Se ¿Bruno ve está igual conectado? todo No. encimado. Del documento que les envié por correo. Ajá. Sí, No puede a ser. mí está el encimado igual. Si la abres en la iPad se va a ver encimado. Entonces, A ver. ¿qué hago? Ábrela en la laptop. Misael vino, ¿está conectado? Aquí Excelente. aquí estoy. Ileana está conectada. Ileana no. Paz, hermano. Es aquí. Paz, hermano. Belia ya la vi. José Albino también fue el primeritito. ¿Qué ando? Jorge está, sí, también lo vi. Profe. Sí, aquí ando, profe, aquí ando. Daniela también. Profe. Profe, ya llegué. Ahí voy. Lisbeth está conectada. Licenciado. No. La señorita Contreras aquí está. Astrid también. Melissa se conectó. ¿No está conectada Melissa? Estoy, Lisbeth. Lisbeth, excelente. Sí, aquí estoy. Melissa, bueno, Melissa le damos. gordo? Yanaí no está. Ya. La señorita Abril. ¿No ha llegado Abril? Famosa, pero El dedo gordo del pie. Xcaret está. No. Fernando también ahí está. Dulce. ¿Está Dulce? presente. Excelente. Sí, aquí ¿Y la está. señorita Cermeño está? Presente. Ok, perfecto. Entonces nada más tenemos estas 5 ausencias, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, vamos a esperar un ratito para ver si se conecta. Profe, Ahora sí, a ver, entonces... Dice Vianet que sí está, pero que su micrófono no se escucha. A ver, las participantes. Vianet, ¿dónde están? Belia. De veras, Vianet, ya la vi. No se preocupe, déjeme, le pongo la asistencia. Profe, ¿me puso falta? ¿Quién es? ¿Belia? No. Ariadna. Misael, Bruno, Vianet. Profe, Aquí pues. está. Listo. Todos nomás nos quedan pendientes Alan, Bruno, Ileana, Mientras yo no me confunda. Melissa, Abril y Xcaret. Vale. Bueno. A ver, entonces ahora sí, teníamos dudas con respecto a lo de sus tareas, que me estaban diciendo que se veía mal y no sé qué. Entiendo que algunos tuvieron muchas dificultades con la plataforma de Google Classroom. Precisamente por eso se les volvió a resubir, pero pues bueno, seguían teniendo los mismos inconvenientes y por consiguiente se decidió enviárselos a todos y a cada uno de ustedes por correo. Me imagino que ya lo recibieron, digo, ya de eso hace como algunos días, creo que 2 o 3 días. Y ya en teoría ese archivo de Word ya no debe de tener ninguna cosa rara ni movida ni nada extraño. Debería de verse absolutamente bien y normal. Entonces, ¿hay alguna duda con respecto a lo del archivo que recibieron por correo? No. No. A ver, de hecho los integrantes del equipo de Daniela creo que
Bueno, aquí están. Natalia sí está. Ileana no ha llegado, ¿verdad? No, Daniela. es que no tiene internet, no se puede conectar ahorita. Profe, Dígame. los archivos en la plataforma de Classroom, no entendí muy bien a qué parte la teníamos que subir porque subió, o sea, puso los dos nombres iguales. Ah, sí. Yo también. Ah, sí, de eso no hay ningún problema. De hecho, podían subirla a la que ustedes quisieran, a la que se dejara. Sí, porque Yo subí a los dos, profe. porque de eso no hay Da problema. igual, ¿lo podemos adjuntar a uno de esos? Sí, así es. Pueden hacerlo al primerito que subí o al consiguiente porque supuestamente tenía problemas de visualización o no se podía descargar o por la razón que fuese. Pueden subirlo cualquiera de los dos. Inclusive varios de sus compañeros me han estado enviando las imágenes de la tarea de Luca precisamente allí. Ahí se los he estado revisando. Entonces Ah, ok. ustedes también Sí, pueden está bien. subirlo en cualquiera de los dos. ¿Está claro ahí? Va. Pues bueno, mira, Daniela, la señorita Torres, nada más están presentes tres de sus, o bueno, contándola a usted, tres de sus compañeros, que es Natalia, usted, porque Ileana, Ariadna y Bruno todavía no se presentan. Yo sí estoy. Yo sí estoy. ¿Quién dice sí estoy? Ariadna. Ah, Estoy- perfecto. A ver, Yo déjame también le pongo- estoy y Vianet también, solo que Vianet no puede hablar ni escuchar la profe. Ah, bien, entonces ya llegaron. A ver, entonces. Ileana, Bruno ya llegó. ¡Profe! Dígame. Bueno, entonces, antes de que ustedes se conectaran, Bruno, perdón, dígame, ¿qué pasó? Ah, gracias, sí me escucha. Profesor, ¿le gustó mi trabajo a pesar de que fue a mano? ¡Ay, cállate, sí. Paola! De verdad, hay trabajos muy bien hechos. Eric, que me está escuchando. Fíjese que el de usted, déjeme hacerle una aclaración nada más. Cuando me le puso de ejemplo las diatomeas en las algas, ese no entra en plantas. No está en el reino plantae. Tiene que regresarlo a cromalveolata, al reino de los Profe. planetarios. Entonces ahí le encargo nada más que haga Profe. esa aclaración en su trabajo. Dígame, Cassandra. ¿Quién le dice, profesor? Era nada más. A Eric. la Eric hizo también su trabajo en físico, hizo en hojas blancas, pero me le puso de ejemplo a las algas, a las diatomeas. Pero las diatomeas ok. no entran al reino plantae. Esos ya pertenece al anterior de los protozoarios, a los Profe, cromalveolatas. ya no me- Profe, Ok. Dígame, Profe. Cassandra. era nada más la taxonomía, un ejemplo y una imagen, ¿verdad? Sí. El ejemplo es la imagen. Y obviamente Me estaba tiene que rompiendo escribir la el cabeza taxón. buscando algo más complicado, pero ya se lo envió hoy. Claro que entonces. no, les dije que no se complicaran, hasta se les dejé sencillo, nada más tienen que explicarme las Perdón, características. profe, es del que yo no taxón. le entendía nada. Acuérdese que no estuve en la Profe, el clase mío, pasada ¿cómo de la está? videoconferencia. Algunos me Profe, falta ya le todavía llegó mi trabajo revisarlos. por fin. Entonces yo no sabía qué Sí. fregados hacer, profe. ¿El mío no estaba mal? No, ¿quién? ¿El de usted, Jonathan? Sí. No, pues el de usted está completísimo, está excepcional. Mío, Veía. profe. ¡Wow! A ver, entonces, Provecho. equipo de extinciones masivas, lo que es Bruno, Natalia, Daniela, y bueno, Ileana creo que no está todavía, pero Ariadna y todos los demás y compañías sí están aquí. Les estaba proponiendo a su compañera Daniela que, bueno, como ya tienen aquí su presentación, que nos la expliquen así rápidamente, digo, que tengan la oportunidad, así como también sus compañeros, de que los escuchen, porque pues para algo lo para algo la prepararon. Compartir pantalla, entonces, sí, digo, no se van a tardar más de 15 minutos, aparte son 15 diapositivas, 13, perdón. Sí, está bien. Sí, está rápido. Ah, excelente, a ver, entonces déjenme les pongo, ¿todos estamos viendo la presentación ya? ¿Extinciones Sí. masivas? Sí, Sí. excelente, a ver, ahorita se están portando mucho mejor, entonces no los voy a tener que silenciar para que los participantes de la presentación tengan la Profe, oportunidad de no expresarse. aprendió nada, ¿verdad? Claro La que última sí. vez que nos silenció, ni siquiera vimos la Cassandra, ya déjame pantalla. hablar, ¿no? Por favor, voy a presentar. A ver, todos ya, Uy, tranquilos. sí, Vamos a como escuchar a lo sus hiciste compañeros, por también. favor. Ellos son los anfitriones de esta sesión. Vamos a presentarles respeto y por favor hay que prestar atención para escuchar la información que nos van a compartir. Adelante, tienen el micrófono todos ustedes. A ver, profe, es de primero yo y luego ya mis compañeros, ¿sí? Sí. De hecho, ustedes me van ok. indicando cuando quieran que le esté cambiando a la diapositiva. Ah, ok. Bueno, nuestro tema era las extinciones masivas y mi equipo es de Ariadna, Daniela, está Dilene, Bruno y yo, Carolina.
¿Le puede cambiar, por favor? Claro que Y sí. Vianet. Ay, Vianet, perdón. Bueno, ¿qué es? En la biología, o sea, las extinciones masivas se refieren a la biología y la ecología se refiere a la desaparición de poblaciones de organismos como consecuencia de la pérdida de hábitats de las especies dependiendo del cambio de su entorno, pues, en adaptarse al entorno. Ese término se usa también en grupos taxonómicos, o sea, la clasificación de estos, como las familias y órdenes. Se considera extinta a una especie a partir del instante en el que muere el último de estos. O sea, del último que quedó, se considera una extinción. Algo así como la película de Soy Leyenda y que nada más era el último humano sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Se muere y se extinguió la especie humana. Ok, perfecto. Sí. ¿Me cambio? Sí, por favor. Ah, bueno, esa imagen no la había visto. Ahí están unos brontosaurios. De brontosaurios. Combinación dinosaurio y protosaurios. Brontosaurios, perdón. Dice ordovícico silúrico. Este marcó la diferencia de los periodos ordovícico y silúrico. En esta época, todos los organismos complejos vivían en el mar y cerca de 100 familias biológicas se extinguieron. El 85% de especies de fauna, junto con familias de trilobitas, conodontos y graptoides. ¿Le puede cambiar, por favor? Claro, entonces nada más para aclarar, esta sería la primera extinción masiva del fanerozoico, ¿verdad? Sí. Ok. Un rayo gamma impactó sobre la atmósfera de la Tierra, destruyéndola en parte y favoreciendo que los rayos ultravioleta del Sol entrarán sin barrera alguna, matando el citoplancton y el plancton, y los animales que vivían en ellos fueron diezmados por falta de alimento. Causas: hubo muerte en larvas y huesos por la radiación ultravioleta y el calentamiento global. Provocó que las corrientes marinas se detuvieran y los nutrientes no se repartieran por el mar. Nada más aquí una aclaración. Esto, la palabra en realidad tendría que decir fitoplancton. Aquí no citoplancton. ¿Fitoplancton? Sí, porque en todo caso aquí se está refiriendo a las células flotantes, porque plancton en griego es flotante. Entonces, nada más ahí esa pequeña aclaración. Acuérdense que el fitoplancton es el responsable en su mayoría por la producción de oxígeno atmosférico. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Sí. ¿Le cambió? ¿Tiene Word? Devónico. ¿No se conectó a la persona que le correspondía de explicar esto? No, es que creo que es de Vianet, solo que Vianet no puede ni hablar. Sí, eso es de Vianet. Ah, pero entonces sí el buen Bruno sí nos va a hacer el Devónico. Esta crisis de extinción tuvo mayores efectos en los mares que en continentes. Afectó más a las especies en las latitudes tropicales que en las medias. Los organismos más afectados por esta crisis fueron los que habitaban zonas marinas templadas. Los corales que habían dominado el periodo vieron mermada su población y los arrecifes coralinos no volvieron a ser importantes hasta el Triásico. Sí, de hecho, en el Devónico se le considera la época dorada de los peces. Aquí dominaron, sobre todo, como menciona muy bien nuestro compañero Bruno, que en los océanos eran dominaban los peces placodermos, como ejemplo Dunkleosteus. Y la extinción masiva que los arrasó fue un fenómeno volcánico de vulcanismo conocido como la pluma del manto. Entonces, bueno, pero esos ya son más detalles. ¿Perdón? ¿Le puedo cambiar? Sí. Ok. Aproximadamente el 83% de los talentos se extinguieron, así como el 50% de los géneros y el 20% de las familias. Esta extinción masiva es una de las 5 grandes extinciones que se han producido en la historia de la Tierra. A diferencia de las otras extinciones masivas que solo fueron una pérdida de biodiversidad causada por unas tasas de expansión muy bajas. La fauna en número de familias, más de 100 familias animales y 20 plantas. En aquella época la fauna dominante eran los peces y los antrópodos. Estos eran los segundos amos del mar. Aquí, bueno, en realidad es artrópodos, no antrópodos. Artrópodos. Ajá. Como ya vimos que era parte de los invertebrados, que eso significa piezas articuladas o extremidades articuladas. Entonces es artro y podos.
Y Ok. bueno, sí se les consideraba como segundos amos del mar porque estos también podían desplazarse en tierra firme de manera muy limitada, pero fueron los primeros en caminar sobre la superficie de la tierra. Seca, pues. Ah, miren, aquí tenemos la imagen de los corales, los arrecifes de coral. Ok, ese le toca a Ileana, pero pues no está. Ok. Es el Pérmico y Triásico. Dada una de las mayores extinciones en la Tierra, en ella desaparecieron aproximadamente el 95% de especies marinas y el 70% de las especies de vertebrados terrestres. Sí, de hecho, esta en particular se le considera como la madre de todas las extinciones, porque aquí se extinguió Profe. la mayoría. Dígame. ¿Ya nombró lista? Sí, pero vamos a volver a nombrar. A ver, ya, tranquilos. Ahorita nada más terminamos de escuchar a sus compañeros y nos enfocamos en lo de las asistencias. Entonces, les estaba comentando, esta, la tercera en todo el eón fanerozoico, se considera como la madre de todas las extinciones por el hecho de que la mayoría de especies animales y vegetales se extinguieron sobre la superficie del planeta. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, en su tarea, por eso ahí decía, madre de todas las extinciones. Okay. Las causas fueron actividad volcánica intensa, impacto por parte de un meteorito y liberación de hidratos de metano. Expertos han afirmado durante años que los volcanes de las trampas siberianas de Rusia fueron responsables del evento de extinción. Estas formaciones rocosas con forma de escaleras dieron resultante de actividad volcánica ocurrida. Bueno, en la cuarta etapa fue el Triásico-Jurásico. Triásico. Y en este Es triásico. Triásico. En este periodo fue uno de los principales eventos de extinción del león fanerozoico. Entonces, este es de los más importantes. En este fue causado por el flujo de la lava procedente de la región central del Atlántico y afectó muchísimo al continente Pangea, en el cual se dividió esa región en lo que ahora conocemos como el océano homónimo, donde hay muchas islas ahorita. Y este afectó profundamente la vida en la tierra y en los océanos. En los mares desapareció toda clase de conodontos y el 34% de los géneros marinos. Sí, de hecho, esta extinción fue lo que le dio el apogeo y el dominio a los saurópsidos, a los dinosaurios que conocemos normalmente. Aquí en este periodo se estaban disputando, digámoslo así, la hegemonía del planeta, los protomamíferos tipo Trinoxodon y los dinosaurios, que al final de cuentas les favoreció este acontecimiento para que fueran los amos supremos del mundo. Otra. Ahí está. Una de las causas fue el cambio climático gradual y pues aquí fue donde existió un punto de inflexión, pero no explica la brusquedad de las extinciones en el ámbito marino. Otra fue el impacto de asteroides y es una de las opciones, pero aún no se ha fechado ningún cráter de impacto del tamaño suficiente. El cráter no confirmado de Weixland tiene el tamaño suficiente y se encuentra dentro del rango de edad correcto, pero aún falta una serie de comprobaciones. Y las erupciones volcánicas masivas podrían haber causado un calentamiento global intenso, o bien un enfriamiento, siendo esta una de las causas más aceptadas hasta ahora, aunque no corroborada. Entonces, esta es una de las posibles causas que pudo haber dado esa extinción. Hablamos del Triásico-Jurásico, ¿verdad? Sí. Triásico-Jurásico. Bueno, la quinta es Cretácico terciario. El impacto contra la Tierra de un asteroide cayó en lo que ahora se conoce como Chicxulub. Chicxulub. Ándele. Más allá de los gases y materiales lanzados a la atmósfera provocando un enfriamiento en los meses siguientes, minutos después del impacto se presentan tsunamis y terremotos. Sí, bueno, este es como el videito que vimos de las primeras clases en la que el impacto de un cuerpo extraterrestre causó pues 10... bueno, ahí está la imagen.
diezmó la población hasta su extinción de todos los dinosaurios, precisamente porque eran bestias enormes, gigantescas, que no podían esconderse en ningún lugar. Muy bueno. Cerca del 70% de los géneros biológicos desaparecieron, entre ellos el 98% de los dinosaurios. Los pterosaurios, reptiles marinos, menos las tortugas, el 40% de los demás reptiles, 70% de mamíferos, 70% bueno, existen varias causas. La primera sería, en un resultado de una academia de ciencias, apuntan a que fue la acidificación del agua de los océanos la que provocó la mayoría de extinciones en el fondo marino. La atmósfera se calentó y como consecuencia el nitrógeno de la misma se oxidó, forma ácido nítrico. El impacto del asteroide tuvo lugar sobre materiales ricos en yeso y se liberó ácido sulfúrico. Esto distribuyó al descenso de pH en las aguas de los océanos. Y algunos argumentos que se daban al explicar las extinciones tras este suceso hablaban de un oscurimiento global como consecuencia de la gran cantidad de polvo y gases despedida de la atmósfera. Esto impedía realizar la fotosíntesis para producir la materia orgánica. Perfecto. Excelente. Pues muchísimas gracias a sus compañeros. Ahora sí ya todos tuvimos la oportunidad de presentar nuestros respectivos temas. Vamos a compartir pantalla. Perfecto, excelente. Muchas gracias, compañeros, por compartirnos su presentación. Déjenme nada más salirme de aquí. Y bueno, vamos rápidamente a revisar lo de su tarea porque porque tuvieron algunos confusión, sobre todo con la primera parte, con la segunda sección, con lo de los cordados. Entonces vamos rápidamente aquí y aquí. Todos estamos viendo ya el documento de Word, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Bueno, aquí nada más habría que contestar sus respectivos nombres. Por ejemplo, Carlton. Vamos a ponerle aquí. Carlton. Ahí está. Digo, esto no creo que haya ninguna dificultad. Igual licenciatura, pues en este caso es kinesiología. Y ya, lo demás ya estaba contestado. Entonces aquí, ojo, como siempre, no me canso de repetirles. Instrucciones, lea atentamente los siguientes apartados para responder apropiadamente las siguientes secciones. A ver, para que no se me vayan a... Vamos a silenciarlos. Para que no se me distraigan. Entonces, número 1, relacione los conceptos. Primero, determine la diferencia entre protos tomados y deuteros tomados. Yo creo que aquí ya todos entendemos perfectamente bien protos, que es primero, deuteros en griego, que significa lo segundo, o segunda boca, primera boca. Entonces aquí tenemos figura 1, proceso de gastrulación. Es la representación de las células que se están conformando aquí. Acuérdense que el orificio que se forma se le considera el blastoporo. Entonces, protos tomados, blastoporo origina. En el caso de protos dijimos la boca. Eso no creo que haya ningún problema. La segunda, deuteros tomados. De hecho, aquí no hubo ningún inconveniente. Todos lo contestaron, o los que me los han entregado lo contestaron bien. Y aquí, pues somos sexys. ¿Por qué? Porque somos deuteros tomados. El blastoporo origina, pues el ano, ¿verdad? Sin problemas. Y ya no hay sexy. Bueno, pero nos diferencia de los invertebrados, pues. Ahí está. Y número 2, aquí hubo mucha, bueno, a lo mejor tampoco no me expliqué del todo bien. Lo que en realidad había que hacerse era poner estos en su respectivo lugar que correspondiera. Bueno, número 2 dice, determine los principales componentes de un cordado. Por ahí su compañero Jorge me había emitido un comentario de que él había encontrado más de 5. Pues sí, dependiendo de qué especies estén considerando aquí, como los estamos metiendo en cordados a los anfioxos y a las asidias, digo, para no confundirlos, también son cordados, y para no dejarlos fuera, estamos considerando estas 5 principales. Entonces, la primera dice ABC, aquí están las letras. Cola postanal, lo único que había que hacer era, bueno, seleccionar el respectivo, la letra. Digo, igual podían haberle puesto una flechita, como en el caso de aquí, nada más la copian y la pegan. Ahí está. Yo sí lo hice, profe.
Sí, sí, sí. Nada más ahorita vamos a aclarar que quedaron algunas cosas que estaban incorrectas. Ah, pues aquí está, que es una de las características, pues la cola postanal. B, hendiduras branquiales, que serían estas de aquí. Igual, exactamente. Si no le quieren poner, ahí. Si no le quieren poner la flechita, pues nada más hay que ponérselos aquí. B. Y C, notocordio, columna vertebral. Aquí, bueno, sí habría que ponerle alguna flechita para indicar que estamos hablando de esta parte de aquí, de la estructura que precisamente es la que le da origen a la columna vertebral, a todos los vertebrados. Y eso era todo. Número 3, mencione 2 componentes internos. Si contestaron su cuestionario, que yo sé que sí, inclusive les dejé un video para que lo puedan revisar y cotejar sus respuestas con las que deberían de tener. Aquí debería ser la presencia del endostilo, en el caso de las especies que les había comentado, las ascidias y los anfioxos, o glándula tiroides, en el caso de los vertebrados superiores, como nuestro caso, glándula tiroides. Esta es la respuesta con respecto a uno de los componentes internos de todos los cordados. Déjenme se los pongo más grandecito. Ahí. Profe, ¿también podría ser lo del corazón ventral? Pues sí, pero es lo que les comentaba. Si estamos introduciendo también a los anfioxos y a las ascidias, pues ellos no tienen como tal un corazón. Entonces, por esa razón. Ojo, por eso es importante leer y entender lo que se nos está solicitando, porque si nos dijera únicamente vertebrados superiores, entonces ahora sí se la considero como buena por el hecho de la característica del órgano, del corazón. Y la última, que sería la quinta, es... El tubo. Exactamente. Tubo hueco dorsal en posición hueco neural en posición dorsal. Ahí está. Eso era todo, así es como lo que se tenía que hacer. Algunos aquí me le pusieron, aquí me les subrayaron y, o sea, las 5 son partes de los componentes de un cordado. Entonces, probablemente ahí, bueno, sí es normal que haya existido confusión porque pues no se sabía qué hacer con esos circulitos. Y bueno, esto así tiene que estar para que quede bien contestado y obvio, pues también esto se puede considerar para tener como pregunta de examen, tanto como su cuestionario, como esta actividad en la que tienen que señalar en el gráfico, figura 2, embrión de vertebrado, cada una de estas características. ¿Estamos todos de acuerdo? Número 2, relación a las columnas. Creo que aquí todos no hubo ningún problema, sí estaba bastante claro. Aquí tenemos la columna de las imágenes que nos está representando dependiendo si son animales o plantas. Y aquí tenemos las características o la definición de cada uno de estos. Entonces, deuterostomado, ya sabíamos que principalmente somos los vertebrados. No obstante, los equinodermos también lo son. Son los únicos invertebrados que pertenecen a este tipo de deuterostomado. Por lo mismo aquí nos está aclarando, representante invertebrado perteneciente a los equinodermos y por lo tanto emparentado con erizos y pepinos de mar. Entonces aquí no hubo ningún problema y me le pusieron todos que era la C. Desde aquí. 5. Eucariontes heterótrofos. Su nombre deriva de la funesta cualidad de envenenar a aquellos que desconocen y los consumen. Pues aquí tenemos a los fungis, que este sería el D. Sin problemas. 6. Son las plantas vasculares del tipo criptógamas, es decir, que no desarrollan semillas. Se reproducen por esporas, aquí ya nos está aclarando, y son características por sus hojas llamadas frondas, que serían estas típicas de los helechos, que de ahí deriva su nombre de pteridofitas, o que tienen como forma de alas. Entonces aquí sería la B. Digo, todas estas la contestaron muy bien, no hubo ningún problema. Nada más aquí la estamos recalcando. Plantas vasculares que, o sea, que tienen tejidos diferenciados, que producen semillas. Se clasifican en el grupo de angiospermas porque elaboran frutos. Aquí, bueno, ya tenemos la representación de esta planta y aquí le tendríamos que haber puesto A. Y finalmente, digo, hasta por eliminación, pues ya tenemos a Bob Esponja. Eucariontes pluricelulares son los primeros en aparecer en la escala zoológica con simetría asimétrica. Son los únicos que presentan este tipo de característica. Y bueno, aquí ya para rematar son filtradores sésiles. Sin problemas, ya le tenemos que poner E. Entonces aquí todos lo hicieron bien, no hubo ningún inconveniente. Y finalmente, con la tercera parte, completa la información faltante. Algunos, bueno, sí se confundieron porque no, de hecho, por ahí uno sí me lo entregó perfectamente bien, por eso les insisto, hay que entender lo que se está leyendo. Aquí yo les dejé como un ejemplo. Si yo veo que aquí dice el nombre de esta era geológica que pertenece al paleozoico y por ende al eón fanerozoico, ok, ¿cuál seguiría aquí, luego acá y aquí, así hasta el final? Entonces, en este caso nada más habría que contestar. Inclusive los de sus compañeros que nos acaban de presentar el tema de extinciones masivas, aquí nada más es cuestión de ponerle ordovícico. Nada más déjenme si los pongo más grande para que puedan verlo. Perfecto. Ahí está.
Y así, inclusive, bueno, algunos me dijeron, oiga, profe, ¿y aquí qué le vamos a poner en este espacio tan reducido y diminuto que no le cabe casi nada? Pues una palabra. ¿Cuál? Pues el nombre que corresponde a la era geológica. Aquí, ¿cuál seguiría? Silúrico. Digo, no hay necesidad de que se los aprendan porque tampoco no lo van a requerir en su formación, pero pues está bien que también tengan conocimiento al respecto. Y así sucesivamente con todas y cada una de estas partes de aquí. Algunos aquí me le pusieron impacto de asteroide, extinción de los dinosaurios. O sea, está bien pues, pero no fue lo que se supone que se tenía que hacer. Ajá, lo único que teníamos que escribirle era el nombre. Sí, Jurásica sería aquí. Jurásico. De cada una de las respectivas eras geológicas. Profe, ¿las de arriba cuáles eran? Ahorita es más, vamos a contestarlo pues. Silúrico, la época dorada de los peces, Devónico. Ahí. Aquí. Digo, para los que no lo hayan hecho, pues ya lo están sabiendo. Entonces ya nada más es cuestión de que lo transcriban a sus respectivas hojas de trabajo y lo entreguen. Carbonífero. Exactamente. Ya ven si hicieron su tarea. Carbonífero. Se llama así por los abundantes bosques que existían en este entonces que cuando perecieron se convirtieron en carbón, en yacimientos de carbón. Entonces de ahí viene precisamente su nombre. Carbonífero. Y aquí existió la madre de todas las extinciones. Exactamente, con los reptiles mamíferoides. Pérmico. Y vamos a ponerlo más grande. Ahí. 18. Y completamos perfectamente bien el Paleozoico con sus respectivos periodos. Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. Eso era todo lo que tenían que poner aquí. En el caso del Mesozoico, ¿cuál empieza? El Triásico. Triásico. Aquí es en donde ocurre la otra extinción masiva de la que nos compartieron sus compañeros. La tercera, la cuarta para ser exactos. 18. Ahí está. Triásico, Jurásico y finalmente donde ocurre la quinta. Exacto. Cretácico. Exactamente, donde se extinguen nuestros camaradas los dinosaurs. Aquí. Y bueno, aquí ya les había puesto, si fuera más simple, nada más sería terciario y cuaternario, pero pues para no dejárselas tan simples, le tienen que investigar, exacto, que es decir, el más antiguo de todos. Paleoceno. Aquí. 18. ¿Aquí qué sigue? Eoceno. Sí es. Más grande. ¿Qué sigue aquí? Oligoceno. ¿Es plío o oligo? Según yo es plío. A ver, Paleoceno, Eoceno. Ah, no, sí tiene razón, es oligoceno. Oligoceno. Exacto. 18. Ahora sí. Mioceno. ¿Es plío o mío? No me acuerdo. Mío, ¿no? Te lo revisamos. Digo, pero creo que queda claro, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer entonces aquí. Sí. Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Plioceno. Ah, no, Mioceno. Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno. Ahora sí es Plioceno. Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno. Pleistoceno. Exacto. Holoceno. Exactamente. Así de sencillo. Digo, esto no se los voy a preguntar en el examen. Digo, no, tampoco no voy a pasar. Pero para que lo tengan en sus tareas. Todos los profes dicen eso y siempre lo hacen bien feo. Nah, yo sí se los he dejado bastante sencillos. De que no lo leen adecuadamente, eso ya es otra cosa. Y así, ahí está su tarea. Cámbrico, Ordovícico, bueno, primero Eón Fanerozoico y se divide en 3 eras. Primera era el Paleozoico o la vida más antigua. Los periodos respectivos, Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. Este está señalado por precisamente el acontecimiento de la madre de todas las extinciones. Segunda era, Mesozoico. Empezamos Triásico, Jurásico y Cretácico. Aquí ocurre la extinción de los dinosaurios y después viene el dominio de los mamíferos.
La última de las eras, el Cenozoico con sus subperiodos, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno y Holoceno. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, porque esto lo... Dígame. De la actividad Se nos había terminado el tiempo, pero bueno, déjenme les escribo porque nada más está usted, Dulce. Ok. De que se me vuelvan a conectar acá porque tuve que iniciar otra sesión. A ver, se nos terminó el tiempo. Por favor, vuelvan a iniciar, por favor. Los espero en la misma sesión. Ya. profe. Dígame. Ahora sí, antes de que se corte. De la actividad pasada, que era como parecido a esto, como un cuestionario, la verdad, no entendí. Hay un video, mire, déjenme le comparto la imagen. Digo, para no estarle corrigiendo a todos y a cada uno en lo particular. Vamos a compartir pantalla. Profesor, dice mi compañera Liz que no puede entrar. De que cada una en un... Porque en parte es su internet. Bueno, la sesión... No, bueno, es que todavía falta revisar el último tema. Bueno, esto también lo voy a grabar y lo voy a procurar que esté disponible para que todos lo puedan revisar. Con lo de la asistencia, que no tenga ningún problema, digo, no tenga pendiente, ya le puse la asistencia, no hay ningún inconveniente. Nada más lo importante sería, pues, el tema. ¿Asistencia? ¿Mandé? ¿A mí me puso asistencia? ¿Usted es quién? Melissa. La estaba esperando, Melissa. A ver. Me conecté tarde porque no podía conectarme. Ya le puse su asistencia. Digo, no se ve en la pantalla, pero ya aquí en el archivo de Excel ya está coloreadito de que está presente. Gracias. Nada más me faltó Alan, Iliana, Abril y Xcaret en esta sesión. A ver, todos estamos viendo con el mismo código. Sí, de hecho. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Lo que dijo de los componentes internos del cordado, ¿cuáles eran? La presencia del endostilo o glándula tiroides, dependiendo del qué animal estemos hablando. Y el tubo hueco en posición dorsal. Tubo neural hueco en posición dorsal. Gracias. Profe, dígame. Yo le mandé lo de ese como tipo examen que mandó, pero se lo mandé en fotos porque fue lo que pude hacer. Sí, no se apure, pero ya ve yo que también puse. revisamos la actividad. Digo, ya saben lo que tienen que contestar y cómo lo deben de hacer. Entonces tenemos hasta el día de hoy para poder hacer las correcciones correspondientes o adecuadas para poderlo entregar apropiadamente. Digo, si me lo envían... Dígame. Pero no está bien así como se lo mandé. Fíjese que, para serle sincero, no lo he revisado, pero ahorita que terminemos con la sesión me voy a poner a revisar sus trabajos. Ya todos se volvieron a conectar. Qué bien. Aquí están todos. El bebé de su hermanito ahí. Profe, le decía. ¿Sí? Yo quise contestarlo, pero no pude. Entonces le tomé captura de pantalla. Perfecto. No hay ningún problema. Eso no lo pueden ver. Nada más lo importante es que las capturas de pantalla, pues me las sube aquí a la plataforma para que quede la evidencia de que entregó. Sí, o sea, no hay ningún problema. Está bien. Todos estamos viendo aquí la pantallita, ¿verdad? Del Classroom. ¿Sí lo estamos viendo? Sí. Ok, perfecto. Entonces, en trabajo de clase, dependiendo cómo tengan configurado su Classroom, en la primera asignación, aquí está, tópicos selectos de biología. Primera asignación, le damos clic y aquí dice cuestionario resuelto y hay un link que los va a llevar directamente a YouTube. Este es un video que les produje con la intención de que todos resolvieran sus dudas con respecto a las preguntas que dejamos del cuestionario de la primera tarea. Entonces nada más le van a dar clic aquí y los va a llevar, porque no, de hecho lo estuve revisando y no se han metido a revisarlo. Digo, yo se los recomiendo
porque algunos ahí me pusieron respuestas inapropiadas e incorrectas, como el hecho de las bioregiones. Me le pusieron que el núcleo es metal fundido y que luego el manto, la corteza terrestre y no sé qué tanto. Entonces, no, esas no son las bioregiones. Esas son las partes que componen el planeta, pero no tienen nada que ver con bioregiones. Entonces ahí, para que lo tengan en consideración, yo les recomiendo que dura como 15 minutitos, una cosa así, menos. Precisamente para tratar de hacerlo lo más dinámico posible para que todas las dudas que les haya quedado queden totalmente resueltas al ver la información que yo les puse aquí en este material. Entonces, insisto, les recomiendo que se den el tiempo de revisarlo. No sé si también revisaron el documental. Bueno, ese no es obligatorio, pero sí es una sugerencia que les encarecidamente... Ajá, lo de Game Changers en Netflix. No sé si lo pudieron revisar. Ahí también se los encargo de tarea para que, sobre todo, pues, a los estudiantes de nutrición, porque pues manejan temas muy importantes con respecto a su área. Y digo, pues también kinesiología por el hecho del cuerpo humano y la fisiología y todo lo demás. Entonces, bueno, hasta aquí alguna pregunta con respecto a lo de su cuestionario, que ya está resuelto y contestado adecuadamente aquí. No. ¿Todo bien? Bueno. No, Entonces, profe. ya nada más entran, lo revisan y ya si sus respuestas estaban bien o están mal, pues ahí nada más lo cotejan, lo comparan para que todos estemos en la misma sintonía. ¿Sale? Sí. Entonces, bueno, rápidamente para terminar con la sesión, para que luego no se nos pase, vamos a revisar. A ver, déjenme los muevo para acá. Y compartir pantalla. Compartir pantalla. ¿Todos estamos viendo ya mi pantalla? Sí. ¿La presentación? Ah, ok, excelente. Entonces, para que no se me vayan a distraer, los voy a silenciar un ratito. Digo, ahora sí los estoy viendo. No, profe, la última vez. Sí, no, ahora sí ya tengo sus... No, la última vez se acuerda lo que pasó por callarnos. Sí. Bueno, entonces los voy a dejar así. Digo, sirve que también se vuelve más dinámico y si tienen alguna pregunta o lo que sea, pues me lo señalan y para poderla resolver en el momento. Entonces... Mejor todos hay que silenciarnos y ya si queremos hablar, ¿no? Lo activamos nosotros. Excelente aportación, señorita Astrid. Eso sería muy bueno. De nada. Entonces, bueno, empezamos rápidamente para que ya todos podamos desocuparnos. Bueno, yo voy a empezar a revisar sus trabajos, pero vamos a terminar con este tema pendiente con evolución humana. Afortunadamente, bueno, ya revisamos los temas anteriores con respecto a evolución de vertebrados, las eras geológicas, los acontecimientos que han ocurrido a lo largo del tiempo en la vida del planeta Tierra. Eso nos va a ayudar muchísimo para entender mejor este tipo de temas. Y ojo, para cualquiera que les diga que los humanos venimos del chango, tienen mi autorización de decirles que son unos ignorantes y que no entienden absolutamente nada de biología. Así que aquí lo vamos a esclarecer. Bueno, rápidamente le damos un vistazo a la vida en el planeta Tierra. Ya habíamos acordado que es el eón fanerozoico el que estamos actualmente. Sus respectivas eras geológicas. Empezamos con el paleozoico. Bueno, esta es parte de su tarea. Ya quedó bastante claro. Cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico. Bueno, aquí en el Cámbrico ocurre el fenómeno conocido como la explosión del Cámbrico, donde se originan todos los animales, bueno, la mayoría de todos los animales y aparecen en el registro fósil, de repente, así muy repentinamente. Ordovícico, el silúrico, devónico, la ira dorada de los peces. Aquí es donde surge el Tiktaalik, que es el que les decía, que les faltó nada más comentarles a sus compañeros de los temas de vertebrados, que es el eslabón, que es la transición entre los peces y los anfibios. Luego ya seguimos con el carbonífero y el ominoso pérmico, precisamente por lo que ya revisamos que aquí ocurrió la extinción, la madre de todas las extinciones. Entonces ya seguimos con el mesozoico, Triásico, aquí se disputan el planeta tanto los protomamíferos y los saurópsidos. Jurásico dominan los dinosaurios, Cretácico siguen dominando, pero pues viene también un impacto de un cuerpo extraterrestre y los erradica de la superficie del orbe. Y finalmente el Cenozoico con todos y cada uno, mire, tenían razón, era Oligoceno, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno y Holoceno. Bueno, de eso no hay ningún problema. Todos nos vamos a enfocar aquí. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de nuestros ancestros primates. Estos animales ya existían desde el Mesozoico, cuando vivían los dinosaurios, es decir, específicamente la era dorada de los dinosaurios en el Jurásico. Entonces, pues nuestros ancestros primates realmente no tenían tamaños grandes, porque si fuera así, pues serían presa fácil para este tipo de animalones. Que de hecho, pues su cerebrito era tan pequeñito, tan diminuto como del tamaño de una nuez o de una semilla de durazno. Entonces era mucho músculo, pero poco cerebro. Caso contrario, la evolución empezó aquí a jugar las apuestas y era pequeño cuerpo, pero un cerebro muy grande.
Entonces esto tiene también ciertas ventajas intelectuales, porque como no eran tan tontos, decían, no, si me muevo en el día, pues soy presa fácil de estos animales. En cambio, eran más bien eran crepusculares y nocturnos, es decir, cuando ya la luz es menos abundante o que los esconde en la oscuridad, y por lo consiguiente no eran presa tan fácil, aparte de su diminuto tamaño, pues estos se podían esconder en recovecos y resquicios que pues estos animales no podían acceder. Entonces, ya tenemos el Cretácico, todos estamos de acuerdo, que fue donde se extinguieron pues estos ejemplares. Esto es nada más una representación del tamaño de una persona promedio, cómo se verían estos dos en medio de, si estuvieran en una disputa entre un carnívoro y un herbívoro. Entonces, según nos dicen las evidencias, pues los apedrearon desde el espacio, algún extraterrestre, y bueno, eso fue el final de nuestros amigos los dinosaurios, fue el game over. Y nuestros ancestros primates fueron quienes, heredaron el planeta, porque pues como tenían un tamaño diminuto, pues ellos sobrevivieron y los animalones como los dinosaurios, pues se extinguieron, entonces los trolearon. Entonces estos pequeños primates que eran arbóreos, es decir, que se manejaban entre las ramas de los árboles, de acuerdo con las evidencias que tenemos hasta el momento, los datos y las fechas, nuestro ancestro primate lo encontramos hace más o menos 60 millones de años, es decir, poquito antes de que los apedrearan a los dinosaurios y estos en consecuencia se extinguieran. Entonces, hace 35 millones de años, señorita Palma, bienvenida. Hace 35 millones de años existe una radiación adaptativa. Como ya no existían los depredadores gigantescos y grandes que eran los dinosaurios, que podían fácilmente depredar a nuestros ancestros primates, entonces se da una diversificación de los primates. Todos estos que tenemos aquí arriba se consideran primates. Una de las principales características es la presencia de los pulgares prensiles. O sea, todos estos y cada uno de ellos compartimos ese carácter en común. Que si nos va, es como Luca, hagan de cuenta que este es Luca de los primates. Entonces, el pulgar opuesto. Exactamente, la característica de poder sujetar objetos. Entonces, ya que ya no existían los dinosaurios, dijeron, órale, pues ahora es momento es ahora o nunca para dominar el mundo. Entonces hicieron planes maquiavélicos y se diversificaron en todos estos animales que encontramos el día de hoy actualmente. Entonces tenemos a nuestros primos, a los lémures, en este caso serían los arowatos, los monos de América, los del nuevo continente. Estos son los mandriles. Y finalmente tenemos a los más cercanos a nosotros, pero ojo, insisto, y nuevamente lo digo, no provenimos de los changos. O sea, si se fijan, nada que ver ni de los mandriles, ni de los lémures, ni de los arowatos, ni de los orangutanes, ni de gorilas. Entonces, profe, dígame. Entonces, ¿cómo se les denomina a los animales sin cola? Digo, a los primates sin cola. Se caracteriza por las narices. No, ¿cómo se les denomina a los primates sin cola? O bueno. Colacios. No se crea. No, es que no se determina por la cola, es por la forma de la nariz. Son otorrincos. No me acuerdo, eso sí, después si quieren se los pongo, pero no tiene nada que ver con lo de la cola prensil. Porque de hecho, si recuerda cuando no es que los que están más o menos en nuestra misma línea no tienen cola ninguno. No, claro, por eso están aquí representados. Sí, por supuesto. O sea, son primates más emparentados con nosotros que con los, por ejemplo, mandriles, los arowatos y los lémures. Por eso decía que a los que no tienen cola, a los que no tienen, como se les denominaba, por eso. No, pero los descolados. Los descolados. No, más bien aquí es por la característica de la nariz. Sí, no, es por características de nariz, más que por la cola. Ok, bueno. Pero si se fija, por ejemplo, aquí en el crado hay una bifurcación, es exactamente lo que usted acaba de mencionar, qué buena aportación. Aquí es el último que tiene cola, en el caso de mandriles. Y finalmente aquí a la derecha se diversifican todos aquellos primates que no presentamos cola al final, que no es una cola prensil. Y aquí hace 6 millones de años, a ver, déjenme de nuevo. Es el ancestro homínido, perfecto. Aquí es en donde el homínido da origen a nuestro género, el Homo. Ahorita lo vamos a revisar. Pero aquí es una manera muy sencilla de entender, exacto, de los humanos. Esta es una manera muy sencilla de entender de nuestros ancestros primates, que, ojo, ni siquiera es un chango, es un primate. Entonces ya hace 35 millones, se diversifica, forma todos estos grupos, y luego, como nos comenta muy bien nuestra compañera Cassandra, los que ya no tienen cola,
son los que nos diversificamos en los primates hominoides y finalmente el género Homo que representa nuestra especie. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces déjenme nomás le muevo esto a esto para que vean que no venimos del chango. Esto nada que ver con nosotros. Tenemos un ancestro que nos identifica, pero hasta ahí nada más. Entonces, continuamos. El cerebro primate, como les comentaba, los dinosaurios tenían mucho músculo, poco cerebro, pero en el caso de los mamíferos primates, tenemos algo bastante importante que todavía compartimos hasta el día de hoy, que es la asociación cognitiva, que más específicamente corresponde con el uso de herramientas. Gracias a nuestra anatomía y el uso de los pulgares prénsiles, podemos hacer como lo que está haciendo este chimpancé aquí. Trata de abrir una nuez para acceder a la parte nutritiva de la semilla. Y también tenemos el uso o el desarrollo de la comunicación, que sería el uso de señas. En este caso está representado por una madre con su cría, que esta tiene hambre y le está exigiendo que quiero de comer, quiero chichi, y esta harta le dice, nada, espérate, todavía no es hora. Entonces es parte de la comunicación del cerebro primate, algo que obviamente los dinosaurios y los reptiles no tienen. Entonces, y otra de las características, vamos a empezar con las rayonaderas, ok. Aquí ya la vi esta, la voy a dejar ahí porque pues para que luego no empiecen con los chistecitos. Ya vamos a acabar. Ahora, otra de las características muy, muy importantes es el desarrollo de la memoria. ¿Profe, ¿le puede regresar tantito? Claro. ¿Aquí? ¿La asociación ¿Otra? cognitiva? Ah, la de donde está el cladograma. Ahí mero. Obviamente toda esta información también se las voy a presentar, se las voy a plasmar en un cuestionario, entonces para que presten atención y si no, bueno, de todas maneras ustedes van a tener la oportunidad de revisar esta información. Lo está grabando, ¿verdad, profe? Así es. ¿Y no la vuelvo a enviar como el otro? Sí, lo voy a subir. No le des ideas. Es usted un amor, gracias. A ver, asociación cognitiva, desarrollo de la comunicación. ¿Todos bien hasta aquí? Vamos a seguir. El desarrollo de la memoria, que también decíamos es súper importante. Ahora, uno de las evidencias y ejemplos que tenemos al respecto, no sé si alguna vez habían escuchado o conocían de esta gorila que le enseñaron a hablar en lenguaje de señas. Entonces, con esta capacidad del cerebro primate, pues obviamente con el desarrollo de la memoria, asociación cognitiva y con las señas y la comunicación, tuvo la capacidad de comunicarse con nosotros. Entonces aquí manda un mensaje bastante profundo de que hay que cuidar la tierra, que la tenemos que reparar. ¿Por qué? Porque todo está vivo, todo está consciente. Aquí dice, la naturaleza te ve. Bueno, está en inglés pues, pero ahí está dando la seña de gracias. Aquí la naturaleza nos ve. O sea, hace que todos somos una conciencia. Entonces ahí nada más. Se llama Coco, digo, por si tienen la curiosidad de indagar un poquito más. Es una gorila. Bueno, ya falleció, pero es algo remarcable el hecho de que se haya podido comunicar con los seres humanos. Entonces, como les comentaba en algún momento de nuestras sesiones, que nuestro cerebro, ya el primate, se divide en tres, que en este caso este es el neocórtex, que se divide en el hemisferio izquierdo, que sería el más lógico, matemático, que nos permite tomar decisiones lógicas, y el derecho, que es el más creativo, el que más tienen acceso, por ejemplo, los artistas y los que crean contenido, pinturas, etcétera. Este es parte del neocórtex. El que le seguiría es el cerebro límbico o el cerebro mamífero. Y el último, o el principal, o el base, es el cerebro reptil, el que es más instintivo, el más básico de todos. Entonces, ya entrando ahora sí en materia con los homínidos, vamos a, de acuerdo con nuestro registro fósil, tenemos hace 4 millones de años, ojo, y todo esto, ¿se acuerdan de dónde se originan nuestras mitocondrias? ¿Quién nos la hereda? El óvulo de nuestras mamás. Entonces, es un marcador genético que podemos rastrear y todas las evidencias nos llevan a apuntar que nuestros ancestros se originaron en el continente africano. Entonces, tenemos, de acuerdo con los fósiles, insisto, el primero de todos los homínidos se le llama Australopithecus afarensis. Entonces, continuamos el avance por el... Paola. Cállate. Tenemos al Australopithecus. Y este es como, ojo, este ya no es un chango. De aquí está la explicación de por qué no venimos del mono, venimos de este homínido. Enseguida vamos a explicar cuáles son los pasos o los procesos de la hominización. Entonces, aquí ya tenemos varias, acuérdense como nuestro ancestro primate, existe una radiación adaptativa y aquí ya aparecen los Australopithecus africanos y los Paranthropus. Ahora, Fernando,
vamos a avanzarnos 2 millones de años en el futuro, bueno, partiendo desde el Australopithecus. Ojo, también una cosa importante que hay que resaltar en cuestión de evolución, para que exista la evolución requiere de 2 factores. El primero es el tiempo, obviamente, y el segundo es el cambio. Entonces, para hacer una analogía que nos quede más claro todo esto, imagínense cómo eran los celulares hace 10 años. No eran absolutamente nada parecidos con los que tenemos actualmente. Entonces, ahí podríamos estar hablando de una evolución tecnológica o digital. Entonces, de la misma manera pasa en la naturaleza. Con el tiempo, todas las adaptaciones que se van, son como los paquetes de actualización que las especies van empezando a adquirir, y conforme va pasando el factor tiempo, pues estas se van manifestando en la población hasta que quede, por ejemplo, en nuestro caso, los Homo sapiens, todas las características que tenemos actualmente, así como nuestros celulares de última generación. Yo creo que la analogía queda clara, ¿no? Entonces, bueno, retomando, hace 2 millones de años, de acuerdo con la antropología y con la paleontología, hay un periodo que nos permite diferenciarlo perfectamente bien y lo demarcamos como el inicio del Paleolítico. Paleos ya sabemos perfecto que significa antiguo o viejo, y líticos es la piedra vieja. Aquí ya, acuérdense del cerebro primate, que una de sus características principales es la asociación cognitiva y por lo tanto el uso de herramientas. Entonces aquí en este periodo ya encontramos herramientas de piedra. Esta es la famosísima edad de piedra. Y aquí en este punto ya tenemos algunos ancestros homínidos, que es decir, presentan ya la característica como de humanos. No obstante, avanzamos todavía más hasta hace 300,000 años, y aquí es en donde tenemos nosotros el registro de la aparición de los primeros Homo sapiens, es decir, de nuestros auténticos ancestros humanos. Pero eso, imagínense, desde hace 4 millones de años hasta la actualidad, esto es el iPhone 10 y acá está pues el teléfono de cuerda, ¿no? O sea, nada que ver una cosa con la otra. Entonces, ahora, ¿por qué les llamamos homínidos? No todos los animales son homínidos, no son humanos. ¿Por qué razón? Por estas características que son únicas y nos diferencian de todos los demás. Entonces, el proceso de la hominización, aquí tenemos una comparación, una comparativa entre, ojo, no venimos otra vez, insisto, para que se les quede bien grabado, no venimos del chango, nada que ver. Este nada más, pues es un primate que comparte ciertas características con nosotros porque compartimos un ancestro común, pero hasta ahí. Y ya, párale de contar. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso Entonces, profe, ¿de dónde venimos? de un primate, de un ancestro primate, pero nada que ver con el chango. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí es, o sea, nuestro ancestro primate sí evolucionó hasta que ya fuéramos humanos. Exacto, pero no es un chango, no existían los changos. Ahí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, rápidamente, nuestra anatomía, bueno, ya habíamos hablado del esqueleto de los vertebrados, que somos tetrápodos, que tenemos 2 cinturas, una escapular y una pélvica. En el caso de nosotros los humanos, nuestro arreglo esquelético es... mire, Cassandra, aquí tenemos la colita. ¿Ya ves? Sí tenemos colita. Sí, yo también decía Lo mismo. que queda. Sí, bueno. Ya no es cola. Por eso le digo que no es un carácter taxonómico la presencia o no de cola, sino más bien lo de la nariz, otorrinos y rincorrincios y cosas así. Pero bueno, el caso es, para que se pueda considerar a un animal homínido, o en este caso humano, primero tiene que tener una marcha bípeda. Es decir, que camine en 2 pies y de manera erguida. Eso lo decimos porque nosotros somos humanos. Entonces, si camináramos en 4 patas, pues seríamos tetrápodos y no seríamos bípedos. Pero en este caso, para que algo se considere humano, tiene que ser de marcha bípeda. Ahora, ¿por qué es importante esto? Gracias a esta configuración anatómica, nuestro cuerpo está diseñado para trotar, para correr y recorrer largas distancias. Esto fue lo que nos permitió llegar a todos los continentes y colonizarlos, exceptuando obviamente la Antártida, porque pues está hecho de hielo y aparte separado por el océano. Pero entonces Sí, pero mantenerse pie es una hazaña. Mecánicamente es una postura a lo menos anormal. Insisto, esto ya es el iPhone 10 y nuestros ancestros acá pues son los telefonitos que tenías que darle vueltas a una rueda. Así. Entonces, es el Arkea, exacto. No, el Nokia era irrompible. Órale, sí, exacto, por sus características que pues nada que ver, muy analógicas, y acá ya estamos un poco más... Profesor, quiero Dígame. hacer un comentario. ¿Sí? Se dice que ya en un futuro el meñique va a desaparecer porque obviamente nosotros seguimos evolucionando, entonces, si se fijan... No, ya no va a pasar. Alguien inventó el... Se nos va a salir el dedo gordo. No, bueno, de hecho sí podía ser, pero ya no va a pasar. Lo usamos ahorita mucho para agarrar el dedo celular y gordo, tu mantenerlo prima. fijo, entonces. Dijeron el meñique primero. En el caso...
No va a desaparecer porque es parte de nuestra genética, es parte de nuestro plan de los tetrápodos. Si se fijan todos y cada uno de los cordados tetrápodos, tenemos 5 dedos y no han dejado de no han desaparecido. Entonces es parte de nuestra estructura, de nuestro plan genético. Entonces, Oiga, profe, dígame. ¿cuáles eran los 3 tipos de cerebro? ¿Cuáles son? A ver, ya se los acabo de decir. Les voy a dar una pista con el neocórtex. Es digamos, la última actualización, paquete de actualización de nuestro cerebro hasta la actualidad, con el caso de los humanos. El neocórtex se divide en 2. ¿Cuál y cuál? También puedes poner garrafón por Ya. Hola, cállate. Ahí está. Esto es el neocórtex. Tiene circunvoluciones para permitir mucho mayor superficie, lo cual nos da mucha más capacidad de procesamiento de la información. Entonces tenemos el izquierdo y el derecho. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el del medio? Empezaba con L. El cerebro mamífero, bueno, el límbico, ese se le llama, técnicamente es el cerebro límbico. O también, para que no se les olvide, es el cerebro mamífero. Y el primero y el básico, como el de los dinosaurios, ¿cuál es? El que tiene exacto. ¿Reptil? El cerebro reptil. Sí, reptil. Así es. Es el que domina los instintos de la alimentación, de la supervivencia y la reproducción. Luego sigue el mamífero, que es el que ya tiene los interacciones cría-madre, porque obviamente pues un reptil no cría a sus hijos. Digo, hay comportamientos semejantes como en el caso de los cocodrilos cuando pero nada más cuando llevan a sus crías hasta a la charca de agua, pero eso es todo. Ya no los cuidan ni hasta los pueden llegar a depredar. En el caso de los mamíferos, obviamente eso no ocurre. Entonces, los 3, ¿cuáles dijimos que eran? ¿Los 3 tipos de cerebro? Límbico, mamífero y reptil. No, límbico y mamífero sería lo mismo. Ok. Neocórtex. Aquí está, exacto, neocórtex. Neocórtex sería reptil. A ver, vamos desde el más complejo al más sencillo. El más complejo empezamos con el neocórtex, hemisferios izquierdo y derecho. Luego sigue... ¿El neocórtex es como el que nosotros tenemos? Exacto, es esta imagen de aquí. Es las circunvoluciones de nuestros hemisferios izquierdo y derecho. Eso es la última actualización de nuestros cerebros. Y luego sigue el cerebro mamífero, o decíamos que también el cerebro límbico. Y el básico, el más básico de todos, el reptil. Ok, bueno, entonces aquí... O sea, por decirlo así, los reptiles son los más tontos. Pues no piensa, o sea, no es que sean tontos, simplemente están respondiendo a estímulos. Exacto, no piensan, o sea, no podemos decirle tonto a algo que no piensa. Simplemente reacciona a estímulos. Gracias. Básicamente su cerebro se proclama más que nada por instinto, ¿no, profe? Exacto, responden a estímulos. Por ejemplo, vamos a decir otra vez con lo de las crótalos, las serpientes de cascabel. Cuando ven algo más grande que no pueden comer, pues lo ven como una amenaza y por lo consiguiente lo que hacen es anunciar su presencia con el cascabelito. Lo ondulan y le dicen, mírame, aquí estoy. Si te sigues acercando, te voy a atacar. Pero esa es su manera de responder, porque están viendo algo que se está acercando, no sé, llámese un humano, llámese un búfalo, llámese un puma, lo que sea. Entonces los mamíferos, al ver a esta criatura, pues ya estamos entonces al pendiente de que, no me acerco porque me pueden morder y entonces me puede ir mal. Pero está respondiendo a un estímulo. Simplemente la serpiente no piensa, solo está, mírate, un peligro, déjame avisarle que aquí estoy. Eso es todo. Entonces, bueno, recapitulando. Gracias. De nada. Hace 4 millones de años, el Australopithecus. Hace 2 millones de años inicia todo este periodo de aquí, el Paleolítico. Y en la aparición del Homo sapiens. A ver, ahí necesito un poquito de silencio. Siléncialo. ¡Cállense! ¿Quieren que lo silencie a todos? No, profe. No, Sí, hombre. no. La última vez nos resultó muy bonito que digamos. Bueno, ahí va. No que se silencie el que esté haciendo ruido. Dale al perro. Pues de hecho, profe, se ve quién hace ruido, ¿no? Le marca en su pantalla. Ese Sí. Sí, cierto. A ver, a participantes. Ese, ya lo vi. Aquí está. Ahí está. Pues es Cassandra. Bueno. Listo. Ahí va. Entonces, el primer paso. Profe. No, nada. Ya cállense, pues. Los hitos de la hominización, es decir, de algo que se considera humano, primero yo creo que ya nos quedó claro, es la marcha bípeda, lo que nos permite marchar sobre la superficie del planeta todos los continentes. Ese es el número 1. Número 2, para que algo se considere humano,
El descubrimiento del fuego. Hasta donde sabemos, ningún otro animal del planeta utiliza el fuego. Le temen. De hecho, esto fue una herramienta bastante útil en el Paleolítico para defendernos de los depredadores, llámese esmilodones, los dientes de sable y cualquier otro tipo de animal enemigo, sobre todo nocturno, que nosotros pues no tenemos una visión nocturna. Y gracias a este elemento Como los gatos. y su aplicación, por ejemplo, iniciando fogatas, nos podíamos sentar alrededor, estando en la sabana o en el ambiente salvaje, y no se nos acercaban precisamente porque le temían al fuego. Entonces, el hito número 2 para el proceso de hominización es el descubrimiento del fuego. Entonces, llevamos 1, la marcha bípeda. Número 2, descubrimiento del fuego. Y número 3, en lo personal y particular considero que de los más importantes, el desarrollo de la cultura, es decir, información que se transmite de generación en generación. Puede ser de manera oral, con las tradiciones orales, o en el caso de nuestros ancestros que utilizaban las pinturas rupestres, que ellos representaban lo que veían a sus alrededores y los animales que cazaban y todas las representaciones de su mundo. Entonces a eso se le considera cultura, toda la información que representa los actos y las acciones en este caso de nuestros congéneres de los Homo sapiens. Entonces, para recapitular, primero decíamos la marcha bípeda, eso nos diferencia de los demás animales. Número 2, el descubrimiento del fuego. ¿Por qué? Porque no existe ninguna otra criatura que lo utilice como nosotros lo hacemos. Y finalmente, el desarrollo de la cultura. Para que un animal se considere humano, sea de la especie que sea, tiene que presentar estas 3 características de acuerdo con nosotros porque nosotros las compartimos. Entonces, hasta aquí todo claro. Nuestros ancestros, de acuerdo con la evidencia fósil, el registro del ADN mitocondrial y del cromosoma Y en el caso de los varones, todo apunta a que nuestros ancestros se originaron en el continente africano, es decir, los Homo sapiens. Pero ojo, acuérdense de las radiaciones adaptativas. El género Homo tenía varias especies, es decir, no nos encontrábamos únicos, solos y abandonados en el mundo. Entonces, como teníamos nuestra configuración de marcha bípeda, esto nos permitió desplazarnos a diferentes lugares del planeta para encontrar mejores ámbitos para cazar o porque encontrábamos más oportunidades para sobrevivir. Entonces, iniciándose en África, tenemos una marcha de migración que se dirige hacia Asia. En este punto tenemos que 2 grupos se diversificaron, es decir, se fueron a 2 lados diferentes. Unos continuaron a lo que es Asia y otros marcharon hacia las partes más nórdicas en Europa. Pero resulta que aquí ya existía una raza humana que se nos había adelantado, que también se originó en África y llegó antes que nuestros ancestros Homo sapiens. En este caso estamos hablando del abominable hombre de las nieves, o de acuerdo con la tradición oral, es como se le denominaba a este tipo de humanos. Eran corpulentos, eran físicamente mucho más fuertes que nuestros ancestros Homo sapiens, pero nosotros teníamos la ventaja de que éramos un poquillo más listillos, en el sentido de que teníamos más contacto con otros grupos de Homo sapiens. La desventaja de los neandertales es de que ellos tenían grupos de clanes que se dividían muy, muy lejanos, casi no tenían contacto entre ellos. Al final, los primeros contactos que se dieron entre Homo sapiens y neandertales, pues eran bélicos, porque los primeros, es decir, los neandertales veían a los Homo sapiens como invasores y una amenaza que esto representaba por la cacería y que los recursos que eran muy limitados en el caso de la era glacial. Pero al final se dieron cuenta que unir fuerzas era mucho mejor para la supervivencia por lo consiguiente... A ver. Neta, qué mamadas, ¿eh? A ver. Ay, ¿cuál es el que está? Silencien, si están haciendo... Sí, cállense, no mames. Bueno, nada más rápidamente los voy a silenciar aquí en esta parte. Los prometo que los vuelvo a activar. Nada más para que no tengamos distracciones. Ahí está. Bueno, rápidamente. Entonces decíamos que nuestros ancestros Homo sapiens migraron en lo que fue el destino hacia Asia, pero algunos más se fueron a las partes del norte en lo que actualmente conocemos como Europa. Pero Europa ya se encontraba colonizada o habitada por los neandertales, que eran otra especie de humanos. Es género Homo, igual que nosotros, pero especie neandertalensis. Y los primeros contactos que se dieron, pues no fueron muy bien recibidos, pues por lo mismo se les denominó los abominables hombres de las nieves, porque ellos eran blancos, rubios, tenían ojos de color y eran muy corpulentos, eran muy fuertes, comparándonos con nuestros ancestros nómadas de los Homo sapiens. Pero al final hicieron
contacto, vamos a decir, amistoso. Y de hecho actualmente no es parte de nuestro genoma, también tenemos genes de Neandertal porque existieron hibridaciones entre las dos especies. Es decir, los clanes de los sapiens intercambiaban integrantes con los clanes de los neandertales, esto más que nada para fortalecer y estrechar los lazos de amistad. Precisamente por eso cuando tú llegas a la casa de alguien, esto es una tradición que se remonta a la edad de hielo, precisamente que lo aprendimos de los neandertales. Cuando tú llegas y visitas a la casa de quien sea, tú llegas con una ofrenda, con un regalo, con un tributo, vamos a decirle. Puede ser, no sé, alimento, alguna presente, y la persona que te recibe, que sería tu anfitrión, entonces te abre los brazos y te recibe en su familia o en su casa o en su tribu. Esa es una tradición que se remonta en la Edad de Piedra. Pero desafortunadamente, la Tierra siempre está cambiando, siempre tenemos problemas que enfrentar para la supervivencia. Y lo que ocurrió hace 40.000 años, precisamente en lo que actualmente es Italia, ocurrió una explosión volcánica, lo que se conoce como los campos flegreos. Esto reventó y toda esta área en donde se distribuían los neandertales se cubrió de ceniza volcánica y nuestros ancestros Homo sapiens, que también estuvieron coayudando o estuvieron tratando de ayudarse mutuamente para sobrevivir, desafortunadamente no lo consiguieron y los últimos relictos o remanentes de los neandertal se encontraron en la península ibérica, en lo que actualmente conocemos como España, en el estrecho de Gibraltar. Ahí quedaron los últimos sobrevivientes y murieron solos y aislados, los Homo neanderthalensis. Entonces, vamos ahora con el segundo grupo que se diversificó, perdón, que caminó hacia Asia. Y bueno, aquí el problema no eran los neandertales. De hecho, aquí en los bosques asiáticos encontramos la leyenda del yeti o del pie grande. Precisamente es un género extinto de primate, que es el Gigantopithecus. Y nuestros ancestros Homo sapiens, pues obviamente cuando veían estos gigantescos animales o parecidos a humanos, decían, es el pie grande. O sea, obviamente le tenían miedo por su gigantesco tamaño. No obstante, el problema no eran los Gigantopithecus, eran estos homínidos también que habitaban en la parte de Asia. Estos son los Homo erectus y de hecho cazaban a nuestros ancestros Homo sapiens. Entonces siempre que veían un Homo erectus tenían que defenderse de ellos porque lo único que, de hecho tenían el intelecto de un niño de 5 años Homo sapiens. Entonces no eran muy listillos, pero todo lo que veían pues lo consideraban comida y pues obviamente lo cazaban para alimentarse de ellos. Entonces eso es un problema que tuvimos que, bueno, nuestros ancestros Homo sapiens tuvieron que enfrentar. Los Gigantopithecus, como sea, pues eran los gigantes nobles de los bosques, porque no los molestabas y ellos no te hacían nada. No obstante, los erectus, estos sujetos eran como lobos humanos que siempre estaban cazando y queriendo asesinar a nuestros ancestros. Y finalmente a ver, déjenles muevo un poquito. Finalmente, nuestros ancestros que migraron hacia Oceanía se encontraron con el último de los géneros de los Homo, de las especies Homo, perdón. A ver esos puntillos, ¿quién los está poniendo? Y aquí encontramos al Homo floresiensis. Se le llama así porque se encontraron sus restos fósiles en una isla que se encuentra en Borneo y Sumatra, en lo que sería la bioregión indomalaya. Entonces este fue el último hace 20.000 años también que convivió con nuestros ancestros Homo sapiens. Si se fijan, los Homo sapiens fueron los únicos que se les ocurrió, bueno, más bien porque éramos nómadas y nos distribuíamos y marchábamos constantemente alrededor del planeta, porque los neandertales no se diversificaron más de Europa y Asia, los Homo erectus, que bueno también, no se diversificaron más de Asia y los floresiensis tampoco se salieron de las islas tropicales de aquí. En cambio nosotros, o nuestros ancestros, continuaron con su marcha por todo el planeta hasta llegar a lo que se considera el puente de Bering, lo que conectó en la Edad de Hielo hacia el continente de Asia con América. Y finalmente fue que pudieron llegar a Mesoamérica y Sudamérica. Entonces aquí encontraron las condiciones apropiadas para desarrollar la cacería, en este caso, como en el caso de los elefantes mesoamericanos, bueno, más bien son mastodontes mesoamericanos, de los proboscideos. Y claro que también encontraron a sus depredadores, que eran los felinos más corpulentes del planeta. Aquí justamente en Norteamérica tenemos a los asmilodones y a los leones cavernarios. Ahí. Entonces, bueno, todo esto es lo que se le considera como la megafauna del Pleistoceno. Esto fue lo que se encontraron nuestros ancestros Homo sapiens cuando llegaron al continente americano, sobre todo aquí en Mesoamérica. Y bueno, esta es una, déjenme los vuelvo por si tienen alguna pregunta. Activar a todos. Hasta el momento, ¿todo bien?
Sí. Profe, solo una corrección. Es estrecho de Bering. Así es. A ver, déjame les pongo aquí. Que le dijo puente. Ah, bueno, es un puente de tierra, pues, que conectó Asia con América. Ni siquiera era de tierra, era de hielo. Bueno, es algo que conectó los dos continentes. Cassandra, el profe sabe más que tú, él ya estudió esto, ya está grabado, por favor, guarda silencio. Y yo me acordé todas las veces que me lo repitieron en la primaria. Bueno, tú acabaste la primaria, el profe ya acabó toda una carrera. Bueno, ahí se la voy a dejar de tarea. Fíjese que se confunden. Fíjese que aquí existe un hallazgo llamado Ceruti Mastodon. A usted, Cassandra. Ya casi terminamos. Nada más faltó una parte para poder culminar. Vamos a esperar a que se terminen de conectar sus compañeros. Profe, Dígame. ¿ya viendo ¿Ya viendo qué? el documental que puso de Netflix? Ah, sí, ¿ya lo revisó el documental? Sí, está bueno. No, digo, estaba comentándole a Jonathan del documental que les recomendé que vieran en Netflix, de Game Changers. Entonces, Perdón, profe, por la ¿está hace rato diseñado para consumir carne? Exacto. De hecho, qué buena observación, Jonathan. Precisamente en la era de hielo, donde no crecían tanta materia vegetal, pues tuvimos que aguantarnos con pura carne. Sí, no, bueno, no tanto desarrollar carnes porque ya lo teníamos, más bien el hábito de consumir carne o productos de origen animal, porque era lo que había más disponible, lo que teníamos mayor disponibilidad. Pero pues precisamente porque nuestro cuerpo está adaptado para hacerle frente a este tipo de problemáticas, y eso nos permitió sobrevivir en condiciones tan adversas como la dominancia del hielo en las partes más adaptabilidad. Así es. Entonces, profe, dígame. Perdón por la corrección de hace rato, aprovechando que no están todos. Es que me lo repitieron en geografía hasta cansarme, lo siento, ya lo tengo muy grabado. No se apure, está bien. Digo, traté de hacerlo de una manera sencilla al decir que conectó América y Asia en un puente de tierra para que pudieran pasar nuestros ancestros caminando. Pero sí, es decir, era agua congelada, pues sí, no era de tierra. No obstante, sí se considera puente. ¿Por qué? Porque estás conectando dos puntos, uno y el otro, para poder cruzar. Pero sí, o sea... Me pregunto qué tanto tendría que descender la temperatura para que nuevamente existiera el estrecho de Bering. Pues ya no, de hecho nuestros glaciares se están derritiendo, entonces necesitaríamos tener unos 10 grados menos de temperatura, y con eso en verano no se derritirían los hielos que en invierno se estarían formando para ahora sí volver a engrosar y volver a formar glaciares. Por eso se le llama era glacial, porque no se derriten en cada verano y conforme van pasando los años se van engrosando, van creciendo, van incrementándose. Entonces con unos 10 grados menos, digo, para alcanzar eso, pues está cañón. Más con estas actividades. Dígame. Sí. ¿Usted es vegetariano? Procuro, sí. No soy estricto, lo admito, pero sí me gustaría tener una dieta más vegetal. Digo, por las evidencias que ya se están comenzando a aportar, y más que nada como lo del video que les recomiendo, ahí tenemos evidencia científica que nos está aclarando que nuestro cuerpo está diseñado específicamente para procesar la materia vegetal. Entonces, yo prefiero la carne demasiado. No, sí, o sea, pero no digo que lo estábamos viendo, los de nutrición estábamos viendo justo eso, que porque el intestino delgado es más chico que el grueso, y por eso se supone que nuestra anatomía está hecha para lo vegetal. El tracto digestivo es muy largo, ¿no? Exacto, es largo. El intestino grueso es muy extenso, precisamente para tratar de absorber la mayor cantidad de nutrientes de la materia vegetal, porque en el caso de los carnívoros sus intestinos son muy cortos. Tienen que desechar las materias de la putrefacción de las carnes y demás que no les conviene o que no lograron digerir de manera apropiada, y lo expulsan rápido. En el caso de los que consumimos más materia vegetal, nuestros intestinos están más prolongados precisamente para aprovechar al máximo, sobre todo porque los tejidos vegetales tienen altas concentraciones de lignina, que es un carbohidrato que nosotros no podemos procesar. Pero nuestra flora bacteriana, sí. Precisamente por eso es tan importante mantener una flora bacteriana sana, que no estemos consumiendo antibióticos de manera recurrente, porque entonces estamos afectando a las bacterias que sí nos ayudan, que son las que precisamente nos ayudan a digerir este tipo de comidas.
Y en el caso de los carnívoros, pues es una anatomía totalmente diferente. La fisiología también nada que ver con la nuestra. Ellos no tienen molares, como en el caso de nosotros los homínidos. Acuérdense de nuestro ancestro primate, que era arbóreo. ¿Qué se produce en los árboles? Pues los frutos y sobre todo materia vegetal. Exacto. Entonces ya ¿Algunos desaparecen. insectos? Exacto. Muy ocasionalmente la materia animal, exactamente, que nos permite también dar nutrientes esenciales. Digo, no estoy diciendo que no deban de comer nada que no sea de origen animal. Al contrario, suministrar mayor aporte de materia vegetal en la dieta. Eso es lo importante a resaltar aquí, sobre todo también del documental. A ver, creo que ya estamos todos. 16. Bueno, faltan algunos, pero miren, ya íbamos a terminar. Nada más nos faltaba ya, queda claro entonces que nuestros ancestros Homo sapiens surgen de África, comienzan su marcha legendaria para dominar el planeta. Algunos se trasladan a lo que actualmente es Europa, algunos más siguen por Asia, se encuentran con los Homo neanderthalensis, los abominables hombres de las nieves, y nuestros ancestros que se fueron por Asia se encuentran con los Gigantopithecus o los pie grandes y sobre todo con los Homo erectus, los depredadores que mataban a nuestros ancestros para devorarlos. ¿Sí? Le quería preguntar, creo que ya me había dicho, pero a los Homo erectus, ¿qué les pasó que se extinguieron? Explosión del Krakatoa. Ah, fíjense, esa es otra, qué buena observación, Cassandra. Acá dijimos que los neandertales perecieron por un cataclismo, la explosión de los campos flegreos. Sí, que no sé qué son exactamente. Están en Italia, están ahí, los romanos los usaban como saunas, como para darse baños tibios. Eran cráteres. Exacto, tiene razón. ¿Estos murieron cocidos? No, hubo una explosión del volcán. Soltaron vapores tóxicos más bien, ¿no? Y liberaron, así es, que ceniza volcánica, taparon la luz del sol, nada crecía, las manadas de los herbívoros se desplazaron a otras regiones y nuestros ancestros pues tuvieron que enfrentarse a la problemática de la extinción. Afortunadamente, pues como insisto, nuestros ancestros siempre han sido nómadas y nuestros cuerpos están diseñados para marchar, pues pudimos sobrevivir, mientras que los neandertales pues no tuvieron la misma suerte. No tuvieron la suerte. No obstante, nuestra genética también comparte genes neandertales, llámese los pelirrojos, los güeros, los ojos de color, etcétera. Bueno, entonces ya continuábamos. Los frentones. Sí, también tenían mucho más masa cerebral los neandertales. De hecho, de ellos... No lo aprovechan bien, pero... Pues es que las circunstancias fueron diferentes. Pero bueno, sí, algo. Rápidamente, para que ya no se nos termine el tiempo y también todos... Y me iba a decir de los homínidos, profe, que los extinguió, digo, los Homo erectus. Ah, la explosión del Krakatoa, sí, tiene toda la razón. ¿Qué fue eso? Es también un volcán en Indonesia. Y es exactamente lo mismo que ocurrió con los neandertales acá. Lo explotó el volcán, hubo vulcanismo y también cubrió de ceniza, pero como los Homo erectus tenían el intelecto de un niño de 5 años, pues no supieron qué hacer y pues se extinguieron, afortunadamente. En el caso de los floresiensis también estaban muy reducidos en cuanto a su distribución, no fueron tan exitosos y por lo tanto tampoco prosperaron y nada más fueron encuentros esporádicos los floresiensis con los sapiens. Por eso también los liliputienses y las leyendas de los hombres bajitos o de los humanos chiquititos, de los enanos. De hecho, se le apodó como el Hobbit, precisamente por su estatura de 1.20 más máximo medían estos individuos o estos ejemplares. Entonces, como Paola. Y finalmente tenemos la megafauna del Pleistoceno. Fíjense, esto es lo que les decía. Aquí ya es una comparativa entre los Australopithecus, que fueron los primeros homínidos, el paso por el tiempo y la capacidad craneal para albergar o almacenar nuestra masa encefálica. En el caso de los neandertalensis, si se fijan, ellos eran como extraterrestres en el sentido de que tenían el occipital mucho más desarrollado que nosotros. O sea, tenían como una cabeza de pepino, por decirlo de una manera vulgar y burda. Y tenían mucha más masa encefálica. Y nosotros, bueno, tenemos ya un poco más esférico el cráneo. No obstante, insisto que estas dos especies hibridizaron, es decir, generaron descendencia que existe actualmente. Por eso tenemos el genoma de los neandertales. Entonces, finalmente, esta es la última diapositiva. Nosotros, los Homo sapiens, somos los últimos supervivientes de toda una familia de homínidos que tuvimos el planeta entero a nuestra disposición.
por los cataclismos afortunadamente que ocurrieron, que diezmaron las poblaciones tanto de, bueno, los neandertales hubiera estado cool que también hubieran sobrevivido y tener nuestros primos hermanos viviendo actualmente, pero bueno, también desaparecieron, pero fueron asimilados por nuestros ancestros Homo sapiens, y los Homo erectus también fueron erradicados con la explosión del Krakatoa, y los Homo floresiensis pues no se distribuyeron más allá de la bioregión indomalaya, y nosotros los Homo sapiens nos distribuimos a todos los continentes. Aquí está. ¿Alguna pregunta con este tema? No. Claro. Excelente. Entonces, el día de mañana, bueno, hoy les voy a dejar una actividad precisamente concerniente con este tema, algunos cuestionamientos. Mañana revisaríamos lo que nos quedaría pendiente de genética, nomás lo más básico, lo fundamental también para no confundirlos y demás. ¿Tarea de miércoles a miércoles? Pues de acuerdo con coordinación, no. Tiene que ser del miércoles para el lunes y del jueves para el miércoles. Pero digo, es algo sencillo, lo pueden hacer en cuestión de 30 minutos, una hora, nada más que le dediquen lo suficiente atención para que lo puedan contestar y más en base pues a lo que acabamos de revisar. De acuerdo con esta actividad pues para el lunes. Y la que se deje mañana, que dígame. Para el miércoles. Así es. ¿Va a grabar la clase? Sí, de hecho se grabó, en estos momentos se está procesando para poderlo subir y que lo tengan disponible. Mañana terminaríamos entonces de ver su último tema, que sería lo de genética, las condiciones para las hibridaciones, precisamente de lo que estábamos hablando, de los Homo sapiens y de los neandertalensis. Y ya, básicamente terminaríamos su curso. Y de acuerdo con coordinación, creo que la semana de Pascua se tendría que estar aplicando su tercer examen último. Y ya para lo que sería empezando abril, pues ya nada más empezar a subir calificaciones, aclarar lo de los trabajos y ya para que tengan su promedio final del curso. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí. Excelente. ¿Cómo que va el examen, profe? La semana de Pascua, según coordinación, tenemos que aplicar su último examen, el tercer parcial. Igual yo les estaré comunicando por correo o por el Google Classroom las indicaciones que se me vayan aportando por parte de coordinación. Oye, para que ustedes estén al tanto. ¿Yo qué? Oye, sí, creo que estás como en la sala de tu casa, ¿no? Pero hay mucho ruido de tu... Ah, sí, perdón, ya lo... ¿No crees que te puedas ir a un lugar? Ándale, gracias. Ya quedó, perfectísimo. Entonces, si ya no tenemos ninguna pregunta, muchas gracias a todos por su participación y sobre todo al equipo de Extinciones Masivas por compartirnos su tema y su presentación. Y por mi parte, entonces, finalizaríamos esta sesión. Ya insisto, el día de mañana revisamos genética y para que se vayan de vacaciones y nada más se preparen con los cuestionarios. Ojo, revisen el cuestionario que les dije. Se los hice en video para que no tengan dudas y aclaren lo que sea que hayan contestado para que no tengan luego discrepancias de que cuando les pongan el examen es que yo puse esto. Sí, yo te puse un video y te lo recomendé que lo revisaras para que estuviéramos todos de acuerdo con las respuestas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál cuestionario? ¿El de la primera clase que grabó? Así es. Ok. El de las 20 preguntas, insisto también, si los equipos pendientes de mandarme las preguntas no lo hacen, entonces yo las voy a hacer y vamos a tener un cuestionario como de 40 preguntas para que de ahí, junto con sus tareas, sus asignaciones de Google Classroom, para que de ahí se saquen los materiales para su último examen. Yo quiero decir algo, profe. Dígame. Según yo ya le envié las preguntas de nuestro equipo, no sé si sí. Perdón, en el caso de lo de vertebrados, los equipos de vertebrados y de los ecosistemas marinos ya tengo sus reactivos. Nada más quedarían pendientes los de extinciones masivas, lo de los invertebrados y las plantas. Dígame. Yo tengo una duda. Si ya le mandamos la actividad esa que parece examen y está mal, ¿se la volvemos a mandar bien? De preferencia porque, digo, lo que les debe de interesar a ustedes es tener la información apropiada, correcta y adecuada, porque pues si se les pregunta en el examen, si me ponen lo incorrecto, pues va a estar mal. Entonces, profe, por ejemplo, si lo corregimos pero no lo subimos, ¿tampoco pasa nada? Si ya lo subió, está bien, porque ya se los tomé en cuenta como entregado. Ok. Pero lo que me interesaría, o bueno, más bien a ustedes, lo que les debería interesar es de que la información está correcta. Ok. ¿Sale? Gracias. Entonces, profe, una pregunta. Dígame. ¿El de Luca dónde se va a subir? Igual aquí en el Google Classroom, si por alguna
Pueden hacerlo del que dice segunda asignación. Digo, no hay problema. Ahí no tiene por qué estar en un lugar en concreto. Nada más con que lo entreguen. Eso es lo importante. Ok. Si tienen alguna dificultad, problema o no se puede cargar por cualquier razón, igual, pues como siempre, me lo pueden enviar al correo y yo se lo registro en el archivo que tenemos de Excel. Ujú. Ok, perfecto, Vale. profe. De preferencia, sí les recomendaría que lo hicieran en Google Classroom, porque como les dije hace 2 o una sesión, las respectivas coordinaciones también se van periódicamente metiendo a ver qué es lo que estamos haciendo y que si ustedes están respondiendo apropiadamente y están trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón sí les recomendaría que mejor lo hicieran en Google Classroom, pero pues si por cualquier razón no se puede, nomás me mandan un mensaje y me lo mandan al correo y pues ya estamos todos de acuerdo. Ya está, profe. Gracias. Profe, entonces ahorita voy a dejar una actividad para el lunes y mañana, la de mañana es para el próximo miércoles. Exactamente, así es. Ok. Entonces, Está bien, gracias. al contrario, gracias a ustedes. Si ya no tenemos ninguna otra pregunta, todos estamos de No, acuerdo. profe, todo bien. Bueno, pues entonces terminamos esta sesión y los estaría viendo el día de mañana a las 11 por el mismo canal y por el mismo lugar. Ok. Cuídense, nos ¿Va vemos. a ser el mismo ID? Exacto, siempre es el mismo número. Ok. Bye. Bye.